Ah, Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángelo Ledesma y soy el presidente de la Asociación de Estudiantes de Física. En esta ocasión, en compañía con el CF, vamos a dictar un taller. En primer lugar, quisiera saber si me escuchan. Cualquier comentario por el chat, por favor. ¿Me escuchan o no me escuchan en general? Ah, ya, genial. Entonces, vamos a comenzar el taller. Este taller luego va a ser subido a YouTube para que los que no hayan entendido o los que tienen alguna duda pueden comentarlo en YouTube, no va a haber ningún problema. Así que voy a comenzar ya, chicos. Cualquier pregunta por el chat. Como lo repito, chicos, sí se ve la pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Ya, genial. Les repito otra vez, bienvenidos a este taller. Es de Física 1 para finales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Ángelo Ledesma Araujo y soy presidente de la Asociación de Estudiantes de Física. Este taller vamos a ser similar que los anteriores talleres. Vamos a plantear problemas que hemos escogido de exámenes finales y vamos a ver su desarrollo paso a paso. Si tienen alguna duda lo pueden comentar por el chat, no hay ningún problema. Vamos a comenzar con este problema de acá. Vamos a comenzar con este problema de acá. Esperen. Ya, un bloque de masa de 1 kilogramo se suelta sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados, ¿no? Como ven, ¿no? Tal como se muestra en la figura, luego de bajar el plano inclinado rugoso, significa cuando escuchas plano inclinado rugoso, se refieren a fricción. Y moverse un plano horizontal liso. El plano horizontal liso se refieren a que no hay fricción, ¿no? Continúa su movimiento horizontal y comprima el resorte que se encuentra al final, ¿no? Para que continúe el movimiento de resorte y comprima el resorte en el cual se muestra la figura de su camino. El coeficiente de fricción cinético en el plano es 0,25, el radio de ese círculo es 1 metro y la constante elástica es 20 newtons por metro, ¿no? Ya, como vemos acá está la figura, ¿no? Acá está el bloque y el bloque se va a mover por toda esta superficie rugosa, luego se va a desplazar por esta superficie lisa, probablemente se mueva por esta superficie acá y luego al final termine por el resorte, ¿no? Ya. El valor mínimo de H te piden, ¿no? El valor mínimo de H para que el bloque dé la vuelta completa al rizo. Este es el rizo de acá. Tiene que dar una vuelta completa. Si H tiene 1,5 veces el valor encontrado, determine. Entonces primero vamos a hallar el H mínimo. No, ese es lo primero. El H mínimo, para que todo este bloque se mueva por esta superficie y luego dé vuelta a este rizo, al menos una vez, ¿no? Entonces va a ser importante analizar DCL, ¿no? Este es el DCL del bloque, ¿sí? Esta es la fuerza normal, la fuerza de fricción,
y el peso. ¿Sí? Este es el DCL, del bloque por la superficie. Vemos que en el descenso, según este sistema de referencia que estamos tomando acá, el bloque se mueve en esta dirección de acá, paralela al plano. Entonces, la dirección en Y, que es perpendicular al plano, no hay movimiento. Entonces, rápidamente podemos decir que la normal menos mg por el coseno de teta es igual a 0, porque no hay movimiento en Y. Entonces, si no hay movimiento en Y, no hay aceleración en Y. ¿Sí? Porque el bloque solo se mueve paralelamente al plano. De ahí sacamos que la normal es igual a mg por el coseno de teta. Además, la fricción es fricción estática cinética. ¿Por qué? Porque se está moviendo, ¿no? Si el cuerpo estuviera quieto, sería fricción estática. Este es fricción cinética, ¿no? Esta fricción cinética, como deben saber, es igual a la constante cinética de fricción por la normal, ¿no? Y la normal lo acabamos de ver hace un instante. Entonces la fricción sería igual a UC por la normal, ¿no? Y la normal es mg coseno de teta. Entonces, el trabajo de la fricción durante toda esta superficie de acá, de un punto a otro punto, ¿cuánto sería? Sería la fuerza de la fricción, que va a ser constante, ¿no? Porque UC es constante, M es constante, G es constante, y el coseno es constante porque θ es constante. Entonces, el trabajo sería la fuerza de fricción por el desplazamiento que tiene el bloque en toda la fricción, en toda la superficie rugosa, y negativo, ¿por qué? Porque el trabajo de la fricción está en contra del movimiento, entonces es un trabajo negativo. ¿Sí? Es un trabajo negativo, ¿no? Entonces ahí vemos que el trabajo sería la fuerza que está acá, que lo hemos llevado en este instante acá, por el desplazamiento sería h por cosecante teta. Este es h y este es teta, este es h cosecante teta. ¿Ya? Para el bloque de la vuelta al rizo, tenemos que analizar este punto de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el bloque va a entrar acá y va a estar acá. En este momento necesitamos analizar, porque si el bloque pasa por este lado, ya nos aseguramos que al menos de una vuelta. Tiene que al menos llegar a este tope, a este lado donde tiene máxima energía potencial. Tenemos que asegurar eso. Si aseguramos eso, aseguramos que dé al menos una vuelta. Entonces, para que el bloque dé una vuelta completa el rizo, la normal n debe ser por lo menos igual a 0. Claro, la normal tiene que ser al menos igual a 0, ¿no? La normal está apuntando hacia abajo porque la normal es la fuerza en contacto de superficies. El peso es hacia abajo, obviamente, ¿no? Entonces, en el punto más alto del rizo analizamos, ¿no? Aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en Y es igual a, en este caso sería la normal más mg. Pero ¿por qué acá son positivos? Porque miren mi sistema de referencia que estoy tomando en este caso. El Y está hacia abajo, entonces si el Y está hacia abajo, entonces mi normal es positiva con respecto a este sistema de referencia. Y mi peso también es positivo con respecto a este sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, ya en ese punto va a tener una cierta velocidad, ¿sí o no, chicos? Una velocidad. ¿Se acuerdan que la fórmula de aceleración normal es igual a velocidad al cuadrado entre R? Es una fórmula que siempre nos enseña. Entonces, la aceleración normal es velocidad tangencial al cuadrado o velocidad al cuadrado entre R, ¿no? Módulo de velocidad al cuadrado entre R. Entonces, ya tenemos la aceleración normal en ese punto de ahí. Tenemos la fuerza, entonces igualamos, ¿no? Entonces sería n más mg más m por el cuadrado, ¿no? Pero recuerden que n obviamente no puede tomar valores negativos porque n es módulo, ¿no? Entonces n siempre va a ser mayor a 0 o igual a 0, ¿no? No puede tener negativo porque n recuerden que es módulo. Entonces si n es 0, entonces vemos que la velocidad es, entonces la velocidad, si n es 0, es de la velocidad, ¿no? Ya. Nos damos cuenta que si n aumenta, aumenta la velocidad,
porque el peso es constante, ¿no? Entonces vemos una relación entre velocidad y normal. Aumenta velocidad, aumenta la normal. Aumenta la normal, aumenta la velocidad. Entonces, si quiero la velocidad mínima, porque yo quiero que al menos una vez pase, ¿no? Al menos una vez pase. Entonces, la velocidad más pequeña para que pueda dar una vuelta, la velocidad más pequeña, entonces, ¿qué valores de n me va a originar la velocidad más pequeña? Para n mínimo, ¿no? Y dado que n es módulo, ¿cuál es el valor mínimo de un módulo? 0. Entonces, para este n0, esta velocidad es mínima. ¿Y qué significa eso? Que si esa velocidad es mínima, este h también va a ser mínimo. ¿No? Porque si tú lanzas un objeto de más altura, va a adquirir más velocidad. Si lanzas de menos altura, menos velocidad. Y ahora sí vamos a hacer la conservación de energía cinética desde el inicio hasta el punto más alto. Es decir, desde el inicio de acá, desde donde se suelta hasta que llega acá, ¿no? En el punto más alto del rizo. ¿No? Sería variación de energía cinética es trabajo de todas las fuerzas. ¿No? Esa es una fórmula universal de energía y trabajo. Variación de energía cinética es igual a trabajo de todas las fuerzas, ¿no? Entonces, sería energía cinética final, que sería en este punto acá, que sería un medio de mv cuadrado menos un medio de mvi al cuadrado, ¿no? Este es con la velocidad inicial con la que parte acá. Sería igual al trabajo del peso más el trabajo de la normal más el trabajo de la fricción. Porque las fuerzas que encontramos en todo el movimiento desde acá hasta arriba va a ser el peso, la normal y la fricción. No encontramos otra fuerza. La velocidad inicial es 0 porque dicen de parte de reposo. Así que eliminamos. El trabajo de la fricción también es 0. No, el trabajo de la normal me refiero es 0. ¿Por qué? Porque la normal siempre es perpendicular en todo. ¿Okay? ¿Ya? El trabajo de la normal es 0 porque siempre es perpendicular al desplazamiento en esta situación. Y entonces, entonces, el trabajo del peso va a ser mgh a por menos uc, que es el trabajo de la fricción. No, acá, no vamos a pasar. Ya. Como le dije, el trabajo de la normal es 0, la velocidad inicial es 0, entonces con esto podemos reemplazar, ¿no? Un medio de b cuadrado. B cuadrado lo hemos hallado anteriormente, ¿no? Ahí está b cuadrado, g por r, acá en la parte inferior. Ya tenemos que b cuadrado es g por r, acá está, ¿no? Un medio por g por r. Trabajo de la fuerza que genera la gravedad, que es el peso, sería mg por h menos 2r, ¿no? Porque acá, ¿qué energía tiene? mgh. Y acá arriba, ¿qué energía va a tener? mg2r. Entonces el trabajo de la fuerza del peso va a ser la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Sería h menos 2r. Solo desplazamiento vertical, porque la fuerza del peso actúa solo de manera vertical. Y la del trabajo de la fricción, que ya lo hemos hallado, ¿no? Entonces, ahí al resolver esa situación, obtenemos esta ecuación, se va a mg de todos lados, obtenemos esa relación, luego multiplicamos, luego pasamos todos los r's a un costado, ¿no? Y obtenemos el valor de h. Entonces, este es el h mínimo, ¿no? Porque hemos trabajado con velocidades mínimas. Entonces, si la velocidad mínima, genera qué cosa? Una normal mínima. Y todo eso, al reemplazar en variación de energía cinética igual al trabajo de todas las fuerzas, obtenemos la altura, ¿no? La altura mínima, obviamente, que sería 5 veces el radio sobre 2 por 1 menos UC por cotangente θ, ¿no? Al reemplazar el radio que me dan de dato,
la constante que también me dan, que es 0,25, y el θ, si no me equivoco, es 30 grados, obtenemos el valor de la altura mínima, que sería 4,409 metros. Sí. Ahora, para la parte B, hay que recordar que dicen en la parte B. ¿Qué te dicen? Ya. Hemos llegado a la parte A, chicos. La altura mínima. Ahora vamos a hallar el valor de la normal en el punto más alto del rizo. Ya. La compresión de resorte, cuando llegue acá. La compresión máxima de resorte. Máxima significa que comprime tanto que la partícula ya no se está moviendo. Entonces, ahí nos da una idea de velocidad igual a cero, velocidad final igual a cero. Y también nos piden la altura máxima que alcanza el bloque sobre el plano inclinado cuando el resorte manda de regreso al bloque. Y cuando pasa para acá, así da una vuelta y luego el resorte lo regresa, ¿no? Hasta donde llega el bloque. ¿Sí? Ya. Entonces hay que recordar que ahora la altura, ¿cuánto es? 1,5 veces del encontrado en A. Ya hemos encontrado que en A es, esto ya hicimos, ya analizamos, ya está, ¿no? Ahora sí. Conservación de energía cinética desde el inicio hasta el punto más alto del piso. Claro, porque ahora nos piden allá la normal, pero con este nuevo H, que es 6,613, ¿no? Entonces hacemos igual, ¿no? Esta fórmula muy importante que es variación de energía cinética es igual al trabajo de todas las fuerzas. Entonces sería un medio de la masa por velocidad acá arriba al cuadrado, menos un medio por mbi al cuadrado, velocidad inicial, o es igual al trabajo del peso más el trabajo normal más el trabajo de la fricción. La velocidad inicial es cero, entonces no aporta, no hay energía cinética en ese punto. La normal es perpendicular al movimiento en todo instante, entonces no realiza trabajo. Ya. Entonces reemplazamos el trabajo del peso, que sería otra vez, ¿no? mg por la altura menos 2r, ¿no? Porque si esto es r, entonces el desplazamiento vertical sería h menos 2r. Y el trabajo de la fricción, que es lo que hemos estudiado anteriormente, ¿no? uc por mgh por tangente. ¿Sí? Se va a las m's, entonces te queda esa expresión de acá. Por 2 a todo, ¿sí? Por 2 a esto, por 2 a esto, por 2 a esto, tenemos esto. En el punto más alto del rizo, analizamos porque nos piden la normal en ese punto. Es n más mg. En el punto más alto, que es la normal más mg, es igual a m por la aceleración normal, ¿no? Y la aceleración normal, como sabemos, es m por b cuadrado entre r. Reemplazamos b cuadrado porque tenemos b cuadrado de conservación de energía, esta ley de trabajo. Acá tenemos el b cuadrado, reemplazamos, ¿no? 2gh menos lo de fricción menos lo del peso, ¿no? Sobre r, este r de acá, por la masa. El peso pasa a dividir y entonces obtenemos la normal, ¿no? La normal tiene esta forma de acá. Porque chicos, acá creo que es 4 hacia 2 mgh por 1 menos, acá es 4, ¿no? Ahí vi un pequeño error. A ver, este de acá pasa para acá, ¿no? Entonces, en vez de 5, debe ser 4. Bueno, esperen. A ver, no. Este M sale de acá, chicos. A ver, sería el M por este, ¿no? Ya, no, está bien, está bien. Entonces vamos a borrar acá. Está bien, ¿no? No, esto se obtiene de este, ¿no?
que se divide entre R y se multiplica por M. Se va a las R's, queda menos 4mg. Y este mg pasa a restar, quedaría menos 5mg. Está bien. Entonces, al reemplazar la masa, la gravedad, la constante de fricción cinética y el ángulo y el radio, obtenemos que la normal en este punto de acá es igual a 24,5 newton, ¿no? Ya, ahora sí para la parte C. Veamos la normal. Ahora vamos a ver cuánto se comprime el resorte, ¿no? En todo el movimiento. Utilizamos otra vez esa fórmula que es muy poderosa. Variación de energía cinética es igual al trabajo de todas las fuerzas, ¿no? Y entonces, otra vez, ¿no? Un medio de mv cuadrado, o sea, velocidad final al cuadrado, menos un medio de velocidad inicial, igual al trabajo de peso, más la normal, más la fricción. Pero acá, en este instante, agregamos otra fuerza. ¿Por qué? Porque hace rato hemos estado considerando este punto de acá y este punto de acá. Entonces solo había normal, peso y fricción. Pero ahora que consideramos el resorte, también hay una fuerza adicional, que es la fuerza de resorte, la fuerza elástica, ¿no? Se van estas dos. ¿Por qué se van? Porque la velocidad inicial es cero por conservación de energía. Y para que sea la formación máxima, significa que la velocidad final debe ser cero, ¿no? Se comprime hasta ya no más poder. Cuando no puede más comprimir, significa que esa velocidad es cero, de la partícula. Entonces la velocidad final va a ser cero y la velocidad inicial también va a ser cero. La normal se va al trabajo porque es perpendicular al movimiento en todo el proceso, ¿no? Obtenemos esto, cero, es igual a toda esta expresión acá. ¿Se acuerdan que el trabajo de resorte es un medio por kx cuadrado? ¿No? Es como energía del resorte, ¿no? Un medio de k por deformación al cuadrado. Entonces despejamos un medio de kx cuadrado. Entonces, delta x se obtiene de esta manera, ¿no? Al resolver fácilmente esta ecuación, el 2 pasa a multiplicar, el k pasa a dividir y sacas raíz. Reemplazamos los datos, la masa, el g, el h, el mu, el k y el teta, y obtenemos que la deformación máxima es 1,917 metros. Ahora sí. Ahora nos piden la altura, ¿no? Hasta qué altura después de la partícula bajar, 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 da una vuelta, continúa, continúa, aplata el resorte le empuja, lo empuja, lo empuja, lo empuja, da una vuelta, continúa, continúa, continúa hasta que la masa sube hasta cierta altura, ¿no? Conservación de energía otra vez. Balance de energía cinética es trabajo neto, ¿no? Balance de energía cinética es igual trabajo del peso, ¿no? El trabajo del peso cuando pasa todo el proceso acá. Luego otra vez el peso, pero para el otro proceso, ¿no? El trabajo de la normal, pues el trabajo de la fricción cuando baja y trabajo de la fricción cuando sube, ¿no? Cuando baja esta partícula y luego vuelve a subir. Pues hay dos trabajos de fricción. Y trabajo de la fuerza constante, claro, porque cuando se comprime hay un trabajo y cuando se descomprime hay otro trabajo, ¿no? Y la normal también. ¿Sí? Esto estoy analizando cuando está bajando, dando una vuelta, llega acá y luego regresa, ¿no? Entonces, el movimiento es de ida y vuelta, ¿no? Va para allá, el bloque, de acá para acá, y luego el bloque regresa de acá para acá, ¿no? Ahora vamos allá, la velocidad final es cero, obviamente, porque te dicen que la altura máxima va a ser cuando el bloque se detenga, ¿no? Cuando el bloque se detenga, hace la altura máxima. Velocidad inicial es igual a cero, porque parte del reposo. Trabajo normal igual a cero, porque la normal es perpendicular al movimiento en todo el proceso. Trabajo de la fuerza es igual a cero, o sea, de la fuerza
el trabajo de la fuerza es, elástica es cero en conjunto porque la energía o el trabajo que hace la fuerza para comprimir es la misma que para empujar, ¿no? Entonces se compensa, ¿no? Porque una fuerza va en una dirección y luego la otra fuerza va en otra dirección. Entonces el trabajo se cancela entre las dos, ¿no? Esto es porque la fuerza de elástica va a cambiar de dirección y es en el mismo desplazamiento, así que ya, el trabajo se va a cancelar. Trabajo del peso, reemplazo, MGH, porque parte de acá hasta acá, sería MGH. Luego menos MGD, ¿por qué? Porque el bloque se va a mover desde acá hasta una distancia D. No, hasta una distancia acá, una distancia D. Ajá, y acá va a ser el bloque, ¿no? Este bloque se mueve para allá y este bloque es el que ya ha regresado, ¿no? Se está moviendo para allá. Empezamos los trabajos de los pesos y de las fricciones, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación acá, tenemos esta ecuación acá, obtenemos esa ecuación, ¿no? Entonces, podemos dejar el D, que sería igual al H por 1 menos la constante por cotangente teta, sobre 1 más la constante por cotangente teta, ¿no? Reemplazamos los datos de teta y del otro, entonces obtenemos que la distancia es 2,617 metros, ¿no? El H era más o menos 6, si no me equivoco, era 6 al que hemos hallado, el H que estamos trabajando, para D2, ¿no? Este sería H más alto o más pequeño. Esto tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Esto tiene lógica porque obviamente la partícula está bajando, entonces va a perder energía por la fricción. Y cuando va a subir también va a perder energía, entonces pierde energía doble vez, ¿no? Tanto con la bajada como con la subida. Entonces la altura que va a llegar va a ser menor porque la energía ya lo ha disipado mediante la fricción, ¿no? Y ya hasta ahí acabaría con esa pregunta de energía. ¿Alguna duda? Para continuar la siguiente pregunta. A ver, voy a... ¿Qué implica que el módulo de n sea cero? Implica que la velocidad sea mínima en ese punto, ¿no? Ahorita te pongo la imagen. Porque mira, a ver, voy a compartir esto, voy a compartir, a ver, nos referimos a acá, ¿no? A esta figura acá. Ya, vemos que por el DC la normal de peso es masa por aceleración, normal, ¿no? Pues sistema de referencia acá. Entonces, acá está la normal más el peso, es igual a esto, ¿no? Ya. Yo quiero la velocidad mínima. ¿Por qué? Porque me piden la altura mínima de onda partido. Esa altura mínima va a generar una velocidad mínima. Yo quiero que sea mínima. ¿El peso puede variar? No, chicos. ¿Por qué el peso no varía? Porque es constante. ¿Qué puede variar acá para que B sea mínimo? La normal. Y la normal es un módulo. Acá estamos tomando, ¿no? Para abajo, la normal es un módulo. Entonces, la normal, siendo un módulo, ¿qué valor mínimo puede tomar? Cero. ¿Y por qué quiero ese valor mínimo? Porque la velocidad es mínima. Y es la única variable de esta parte de la ecuación que podemos alterar. No podemos alterar otra variable. El peso, la masa y la gravedad no podemos alterar. Lo que podemos alterar es la normal. Entonces, para que me dé una velocidad mínima, la normal tiene que ser mínima. En este caso, lo mínimo sería cero.
Significa que el bloque está pasando por ese punto, pero no siente la normal. El bloque no, ajá, y se cae. No se despega y se cae. Sí se despega, pero hay una velocidad. Recuerda que hay una velocidad. La velocidad no es cero. Para que se despegue y se caiga, tiene que la velocidad y la normal ser cero. Hay una velocidad. Eso implica solo que el bloque no siente la pared en ese punto. Nada más. Repito, que la normal sea cero implica que el bloque está moviéndose por acá y luego en ese punto no siente la pared. Piensa que no existe. Entonces continúa, ¿no? ¿Por qué continúa? Porque tiene velocidad. No se cae hacia abajo, recuerden. ¿Por qué? Porque tiene velocidad. Es como un movimiento parabólico, así. Porque tiene que completarse. Ajá, exactamente. Ajá, la velocidad no es cero. Sí. Ya, otra pregunta, chicos, para pasar a la siguiente. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Igual, si tienen alguna pregunta, pueden dejarlo cuando volvemos de video a YouTube, lo pueden dejar ahí en la bandeja de preguntas o en comentarios. Ajá, sí, sí, Montalvo. Si la velocidad es cero y la normal es cero, entonces se cae directamente vertical. Si resuelves con energía mecánica, se simplifican los cálculos. Tal vez, no sé. Es que esta solución es la que se me ha ocurrido, no es la solución más simple. Según yo es la más simple, pero puede que se te simplifique con energía. Aunque no sé, es que con energía no puedes ver la característica de la normal. Por eso trabajé con la normal, ¿no? Porque si trabajas con energía, la normal no está ahí en esas ecuaciones. ¿Por qué? Porque la normal no hace trabajo. Entonces, ¿en qué momento vas a considerar que la normal es cero? No puedes jugar con eso. La idea de este ejercicio es jugar con el valor de la normal. Por eso trabajé de esa manera, ¿no? Movimiento circular. Ya, como no hay más preguntas, entonces continuamos al siguiente problema. Aunque déjenme ver, porque tengo bastantes problemas y quiero ver qué cosita sería ideal. Un segundo. Sí, entonces continuamos. Ya vimos, conservación, variación, y acá está, no problema. Solo problema por si acaso lo hemos cogido de los finales, así que no son problemas que de academia, nada. Un disco uniforme de masa M, este es un disco de masa M y radio R, se sujeta del techo, en el punto A, acá es el punto A. El punto B mostrado en la figura se ubica diametralmente opuesto al punto B, ¿no? Al A, acá está mal, debe decir A. ¿Ya? El punto B mostrado se ubica diametralmente opuesto al punto A. O sea, el A y el B están en el diámetro. En el instante mostrado en la figura, el punto B se encuentra girando en sentido horario respecto al punto A. Entonces significa que está moviendo, a ver, se está moviendo se está moviendo así, ¿no? Es horario, así se mueve. Y la rapidez de ese punto B, o sea, la rapidez en este punto de acá es 4 metros por segundo, ¿no? Ya. Recordando que
es igual a mr cuadrado medio. Y el radio es 1, 1 metro, ¿no? Por si acaso estamos copiando el ejercicio así, para que no nos, para que no nos demande de copyright por utilizar cosas de la PUC, así que hemos copiado el ejercicio, ¿no? Y ya tenemos el disco, en el punto B me dan su velocidad, tengo el momento de inercia, el radio, y esto se mueve, ¿no? Hacia este lado. Ya. Determina el vector aceleración del centro de masa del disco, de acá, ¿no? Del centro de masa. El instante mostrado en la figura. Ya. Determina la rapidez del centro de masa del disco cuando el punto B pase por la vertical. Ya. Determine el vector de reacción de pivote. Este es el pivote. Cuando el disco pase por la recta vertical mostrada en la figura. Use el sistema de coordenadas mostrado en la figura para sus respuestas, ¿no? Pablo, este sistema de coordenadas. Hacemos un DSL, ¿no? Porque nos piden primero, ¿qué cosa nos piden? El vector aceleración y centro de masa. Entonces hacemos DSL. Al pivote hay una reacción en X, hay una reacción en Y. Hay un peso de todo el disco. Y nada más, ¿no? Hay peso y reacciones, nada más. El peso obviamente lo ubicamos en el centro de masa. ¿No? Para este ejercicio vamos a tomar esta misma referencia. Y para allá y para acá. Donde este ángulo es el teta. ¿No? O sea, este es el peso y este es el ángulo teta, ¿no? El ángulo que forma el peso con el peso con este eje, ¿no? Con el diámetro. Es el ángulo teta. Ya. Nosotros sabemos qué cosa. Sumatoria de torques es igual a I por alfa, ¿sí, no, chicos? Sí. Ya. Pero ¿qué pasa con este alfa? ¿Es negativo, sí o no? ¿Por qué es negativo el alfa? Porque es horario. Por eso ponemos menos alfa. ¿Sí? Y A por menos alfa. Torque. ¿Con respecto a quién? Con respecto al punto A. Este es el punto A. Vamos a dibujar acá el punto A. Este es el punto A, ¿no? En vez de O es A, es el punto A. Es el punto A. A ver, el torque de las reacciones es cero. ¿Por qué? Porque no hay R, no hay desplazamiento de las reacciones. Entonces, ¿qué otra fuerza origina torque? El peso, ¿no? Entonces, el torque al peso, que justo el torque al peso es a donde va, hacia allá, ¿no? Entonces, el torque al peso genera un torque, mira, sería R por torque, un movimiento para allá genera, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? En horario, entonces negativo también. Entonces sería mg por R por seno de teta, ¿no? Teta es este ángulo de acá. ¿Sí? R es la distancia de acá a acá. Y ya sería menos mg R seno de teta. El torque del peso. Y las reacciones no, porque no hay desplazamiento, así que cero. Este es momento de inercia en A con respecto a alfa, ¿no? Recordando que alfa es igual a cuánto, chicos. Aceleración de centro de masa por R, entre R, ¿no? Sí, ese es el alfa, esa es la aceleración tangencial, no es la aceleración que se mueve hacia acá. ¿Y qué recordamos por Steiner? Que el momento de inercia en A es igual al momento de inercia centro de masa más mr cuadrado. M es la masa del disco y R es la distancia del centro de masa al punto A, que en este caso sería R. ¿No? El momento de inercia del centro de masa del disco es mr cuadrado. Más mr cuadrado entre 2 queda 3 mr cuadrado medios, ¿no? Ya tenemos el IA. Podemos reemplazar acá.
Y el alfa lo tenemos, ¿no? Es la aceleración tangencial del centro de masa entre R. Entonces, al simplificar, obtenemos que la aceleración tangencial del centro de masa es 2/3 de g por seno de teta. Por otro lado, ya, hemos visto que la aceleración tangencial ya lo tenemos. Pero ¿qué me piden, chicos? La aceleración total. ¿Y la aceleración total qué es? La tangencial más la normal. Nos falta entonces la aceleración normal. Ya. En el punto B, con respecto al punto de giro, ¿cuánta distancia hay? 2r, ¿no? Entonces sería la velocidad entre el radio de giro, que sería 2r. La velocidad angular por 2r sería la velocidad en el punto B. Esto con respecto al punto de giro, repito, con respecto al punto de giro. Entonces sería la velocidad de centro de masa, este punto de acá, que es el centro de masa, con respecto a este punto de acá, ¿cuánto es? Entre R, ¿no? Sería su velocidad entre R. Por si acaso todos los puntos están moviéndose con la misma velocidad angular. Lo que cambia son las velocidades tangenciales. Entonces obtenemos, mediante esta relación, que la velocidad de centro de masa es igual a velocidad en el punto B entre 2. ¿Sí? Recordando que la velocidad angular es el mismo para todos los puntos acá. Entonces la aceleración normal de centro de masa, recuerden que hay una aceleración tangencial acá. Hay una aceleración así, ¿no? Y una aceleración así, ¿no? Esta es la aceleración normal y esta es la aceleración tangencial. Esta es la aceleración normal. Recuerden que la aceleración normal se halla de esta manera, ¿no? Velocidad de centro de masa al cuadrado entre R. La velocidad de centro de masa ya lo tenemos en función del omega. Ahí está, ¿no? Sería la velocidad de B al cuadrado entre 4R, ¿no? Ya. Hay que tener una observación acá. Ya que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. No, la sumatoria en el eje X, este eje X de acá, sería la reacción, ¿no? Que va en negativo, contrario a mi sistema de referencia, más el peso, ¿no? Y esto sería igual a ¿cuánto? La masa por aceleración normal por centro de masa, ¿no? La reacción en X, entonces cambiando de signo todo y reemplazando la aceleración normal centro de masa, que es B cuadrado, velocidad al cuadrado entre 4R, ¿no? Acá está. Entonces la reacción en X, pues, es de esta manera, ¿no? Y en Y igual, en este Y, ¿no? Sumatoria de fuerza en Y sería masa por aceleración hacia centro de masa. Estas dos fuerzas, ¿no? La reacción en y la una componente del peso. Entonces tenemos RY de esa manera, ¿no? Entonces tenemos RX y RY en función del peso y de la velocidad. Ya, pero recordemos que tenemos, ¿qué cosa tenemos? La aceleración tangencial de centro de masa. Y tenemos la aceleración normal de centro de masa. Pero a mí, ¿qué me piden? La aceleración. Entonces tengo que cosa, sumarlas, ¿no? Pero ¿cómo lo sumamos? Vectorialmente. ¿Por qué? Porque la aceleración es un vector. Por eso. Entonces tenemos la aceleración normal con la aceleración tangencial, ¿no? En el sistema que me dan, ¿no? X y Y. Entonces vemos que la aceleración normal, el módulo, sería ¿cuánto? Coseno de 90 más teta, 90 más teta, y el seno de 90 más teta, ¿no? ¿Sí? Bien. Y la aceleración tangencial en este caso, ¿cómo sería? 180, porque todo esto es 180 más teta, más seno 180 más teta, ¿no? Y recordemos que la aceleración total es la suma de las dos aceleraciones, la normal más la tangencial.
pero vectorialmente, recuerden, vectorialmente, no se le ocurra sumar módulos. Repito, no se le ocurra sumar módulos, no sumen módulos, no sumar módulos. El módulo de sección normal está acá, ¿no? Y acá están los ángulos en el eje X y en el eje Y. Estamos sumando vectores, ¿no? Entonces la aceleración tangencial. El módulo de la aceleración normal, ¿cuánto es? Ya lo hemos obtenido hace rato. B cuadrado entre 4R. El módulo de la aceleración tangencial lo hemos obtenido también, ¿no? 2/3 de G sin θ. Empezamos acá vectorialmente. Empezamos el θ, que tenemos el θ, ¿no? Obtenemos el θ, que es el ángulo de la vertical con el eje diametral. Y al reemplazar obtenemos que la aceleración es esta, ¿no? Vectorialmente. Sí, entonces ya hemos obtenido la aceleración del centro de masa. ¿No? Recuerden que te piden aceleración, te piden vector, no te piden módulos. Y el vector es una suma de vectores, no es una suma de módulos. Ya. Hemos tenido la aceleración. Ahora nos piden en la posición vertical, ¿no? ¿Qué nos piden? Ya nos piden la... A ver, ¿qué nos piden? Me he olvidado ya. A ver... A ver, ya la aceleración de centro de masa ya la hemos obtenido justo en el instante, ¿no? En este caso el θ sería 60 grados. Determina la rapidez del centro de masa del disco a la velocidad, cuando el disco está vertical. Ya. Ya, vamos a la B. La velocidad cuando esté vertical, ¿no? Ya vamos a hacer conservación de energía, ¿no? Variación de energía cinética del centro de masa es igual al trabajo de todas las fuerzas. Estoy repitiendo 1000 veces esta fórmula porque es muy útil. Esta ecuación es demasiado útil. Así que no se le puede olvidar. Variación de energía cinética es trabajo de todos los de todas las fuerzas. Energía cinética final, energía cinética inicial. Aquí hay que tener mucho cuidado. Repito, mucho cuidado. Estamos analizando el centro de masa. El centro de masa se traslada, entonces hay una energía cinética de traslación. El centro de masa también rota. Con respecto al centro de masa también se rota, entonces hay una energía de rotación. Tanto para la final como que para la inicial, ¿no? Esto sucede en cuerpos rígidos. Y esto sucede tomando referencia centro de masa. Si tomamos referencia a otro punto, esto no se va a cumplir. Repito, esta relación de acá solo se cumple en el centro de masa, porque el centro de masa se traslada y gira. Se traslada y gira. Repito, el centro de masa se traslada y gira. Por eso podemos aplicar esta energía de traslación más esta energía de rotación. Si tomamos otro punto, no podemos aplicar eso. Ya. Trabajo de todas las fuerzas. Trabajo en el centro de masa más el trabajo de R, ¿no? De la reacción. El trabajo de la reacción es cero. ¿Por qué? Porque el punto de la reacción no se mueve. ¿Sí? No se mueve. Y ya. El centro de masa estaba acá. Todo el centro de masa. Todo el disco está acá, ¿no? Así grande. El centro de masa está acá. Luego el centro de masa se traslada hacia acá, ¿no? Cuando todo el disco está de manera vertical. Entonces sientes R. Y sientes θ de acá. Entonces sería R coseno de θ. Entonces cuando el punto, cuando el centro de masa esté, vamos a graficar acá. Es el centro de masa, ¿no? Ahora cuando el centro de masa esté acá, entonces todo esto va a ser R, ¿no? Entonces este pequeño desplazamiento de acá, el de acá con el de acá,
todo este pequeño desplazamiento es el trabajo del peso, ¿no? Sí, vemos que cuando el disco se mueve hacia allá, en un momento va a estar en la vertical y el trabajo de peso va a ser mg por esta distancia acá. Recordemos la relación, ¿no? La velocidad en v entre 2r es igual a la velocidad angular, es igual a la velocidad del centro de masa al inicio sobre r, ¿no? O con eso obtenemos la velocidad de centro de masa al inicio, ¿no? La de traslación. Sería un medio de m por v final de centro de masa al cuadrado más esto, ¿no? Que sería un medio del momento de inercia por la velocidad final del centro de masa al cuadrado, ¿no? Este es el omega, ¿no? Final. Este es el omega final, ¿no? Inicial, ¿no? ¿Sí? Y el trabajo del peso sería mg por el desplazamiento vertical acá, que sería r por 1 menos coseno de teta. ¿No? Entonces, tenemos esto, despejamos los r's, m y 2, tenemos esta ecuación acá y esta ecuación acá, ¿no? Luego tenemos esta expresión acá, 3m velocidad final al cuadrado entre 2 igual a 3m velocidad inicial al cuadrado entre 8. ¿No? Más 2 mgr. Entonces, por 2 entre 3 a todo, ¿no? Le tenemos esto, mb final de centro más al cuadrado es igual a todo eso. Le van las m, obtenemos esto. Sacamos raíz, obtenemos eso. Entonces ya tenemos la velocidad de centro de masa al final. Al cuadrado, ¿no? Reemplazando los valores, obtenemos que el valor del centro de masa es igual a 3,246 por metro por segundo. Y es lo que me pedían, ¿no? La velocidad del centro de masa cuando está en posición vertical. Recordemos el DCL, pero ahora de manera vertical, que sería la reacción hacia arriba y la otra reacción para allá. ¿No? Con respecto a punto O, pero este punto O de acá es I por alfa. Pero la sumatoria de torques es igual a ¿cuánto? Cero. ¿Por qué en ese punto la sumatoria de torques es cero? ¿Por qué en esa posición? Fácil, porque mg pasa por el punto O. ry también, rx también. Entonces no hay vector desplazamiento por vector posición. Si no hay vector posición, el torque es cero. Motor de torque es igual a cero. Alfa es cero en ese instante de acá. Repito, alfa es cero en ese instante de acá. Motor de fuerza en el eje X es esto. No, Rx, aceleración taxial. Pero vemos que aceleración taxial es alfa por R, ¿no? Pero alfa ¿cuánto es? Cero, porque no hay torques. Entonces Rx vale cero en esa posición. Fy es Ry menos mg por m por an. ¿Por qué Ry es positivo? Porque mire mi sistema de referencia. An es B centro de masa al cuadrado entre R. Entonces Ry lo obtenemos, ¿no?
mg pasa al otro lado, el AN ha sido reemplazado y ya tenemos. Entonces la masa, velocidad final al cuadrado en centro de masa, es igual a esto, lo que hemos hallado hace ratito en la diapositiva anterior. Tenemos que RY es igual a mg más todo esto de acá, ¿no? El R pasa a dividir, pues tenemos eso, ¿no? Simplificamos, mg con mg, mb cuadrado ahí lo dejamos y el otro lo dejamos ahí. Entonces RY es esto, ¿no? Factorizamos m y obtenemos esta relación. Reemplazamos con todos los valores que tenemos y obtenemos que RY es igual a 61 entre 3 por m. Entonces, de manera vectorial, ¿por qué? Porque la fuerza es un vector. Repito, la fuerza es un vector. Así que tenemos que expresarlo de manera vectorial. Entonces sería el módulo por su dirección, que sería J, ¿no? Ya está, ¿no? Ya hemos llegado a la velocidad y hemos hallado la reacción, ¿no? En X es 0 y en Y es en la manera, en la posición vertical del disco, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a esa pregunta que hemos acabado de resolver? A ver, ¿cuál relación voy a compartir? Voy a compartir. ¿Esta relación de acá o la de arriba? A ver, voy a ver. Ah, el de acá. Ya. A ver, para B centro de masa, ¿cómo se llama la relación que mostró? ¿Cuál relación? El de acá, supongo, ¿no? Esta relación de acá. Ahí. Supongo que es esa relación. A ver, fácil. Esta relación de acá. Ya. ¿Por qué? Porque te das cuenta que todo el sistema está girando con respecto a este punto, ¿no? Todo el sistema se mueve con el mismo velocidad angular. No, acá está el punto centro de masa. Y acá está el punto. Acá está el punto. ¿Qué punto? Ahí, el punto B, ¿no? Vemos que si hay un giro, entonces el radio de curvatura del centro de masa, ¿cuánto es? R, ¿sí, no? Y si hay un giro acá, entonces el radio de curvatura de B, ¿cuánto es? 2R. Borrar. ¿No? Entonces 2R, ¿no? Voy a borrar ahorita. Ya 2R, acá está, ¿no? Entonces, la velocidad en centro de masa, ¿cuánto sería? Omega por R, ¿no?
Y la velocidad en punto B sería 2R por omega. ¿Sí? Porque están girando con respecto a este punto acá. Entonces, esta relación obtenemos acá, ¿no? Velocidad en B es 2R por omega y la velocidad entre masas es omega por R. Sí, esta se mueven para allá y esta se mueve para allá también. En el trabajo neto, WR, ¿qué significaba? A ver, WR en el trabajo neto. El trabajo de la reacción. El trabajo de la reacción es cero, porque el punto de reacción no se mueve. ¿Sí, Christopher? El punto de pivote no se mueve. Entonces es cero. Ya, chicos. Hay dos tipos de ejercicios. Hay el de momento angular o el de rodadura. ¿Cuál quieren? Su... Porque es parte del mismo cuerpo. Parte del mismo cuerpo. Por eso tiene la misma velocidad angular. Cuando un sistema está girando, todos los puntos del cuerpo giran con la misma velocidad angular. Es porque es un sólido rígido. Un sólido rígido cumple esa propiedad, que si está girando, todos los puntos con él están girando. Bueno, chicos, hay una buena y mala noticia, ¿ya? La buena es que hay mucho material por explicar y lo malo es que mi tiempo no es infinito, pero vamos a continuar hasta donde podamos. ¿Sí, chicos? Hay bastante material para enseñar. Ya, vamos con rodadura. Ya, ustedes lo han pedido, vamos con rodadura. Ya vamos con rodadura. Ya, justo un ejercicio de mi examen, justo de mi examen final, cuando yo llevé física 1, ahí está el problema, viejos tiempos. A ver, este fue el año 2016, creo, cuando llevé física 1. Este es de mi examen final, 2016 2, si no me equivoco. No, 2015 2, es decir, 2015 2. Ya. Vemos hay un disco chévere. Hay un disco. Acá está el disco, ¿no? Y acá está una cuerda que jala del centro es más del disco. Esta polea y acá está acá el peso, ¿no? ¿Sí? Ya. Vamos a leer el ejercicio. Del centro de masa del disco de masa M y radio R se sujeta una cuerda ligera que pasa por una polea de masa M y de radio R medio. Y en su otro extremo está sujeta al bloque de masa M, tal como se muestra en la figura. El disco se mueve en rodadura pura sin deslizamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el disco gira. En el punto A se encuentra sujeta a una polea, acá está la polea. Considerando que el sistema parte de reposo, determinar el módulo de la aceleración del bloque, los módulos de fricción y tensión, la reacción
en el punto A y me piden utilizar el sistema de referencia acá, ¿no? Entonces vamos allá a la aceleración, ¿no? Recordemos que el momento de inercia del disco es mr cuadrado medio. Ahí tenemos el sistema, ¿no? El bloque está que se mueve hacia abajo, hace que la polea gire y hace que el disco gire y se desplace también, ¿no? Se traslada y gira. Sí, podemos ver ahí que el disco gira. Hacemos el DCL, sería la tensión que lo jala, la fricción, la normal y el peso. Entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración de X de centro de masa, ¿no? Sería T1 menos FR es igual a masa por aceleración de centro de masa. Sumatoria de torques es I centro de masa por alfa, ¿no? Alfa es negativo, por eso acá se pone negativo, ¿no? Alfa es negativo. Sería FR por R, ¿no? ¿Por qué? Este es sumatorio de torque con respecto al centro de masa. La tensión obviamente no realiza torque porque el punto de acción está justo en el punto donde estamos analizando el centro de masa. El que haría torque en este caso sería la fricción con respecto al punto centro de masa. Es muy importante que tengan presente con respecto a qué están haciendo torque. En este caso estoy tomando torque con respecto al centro de masa. Entonces el peso no hace torque porque también pasa por el punto. La normal no hace torque porque también pasa por el punto. La tensión no hace torque porque pasa por el punto. La fricción sí hace torque. ¿Por qué? Porque este vector R no es cero. Este es un R y acá es F, ¿no? F, R por R. Esto es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque alfa es negativo, pues porque pasa allá es modo negativo. Este es sentido horario, ¿no? Recordemos que la aceleración de centro de masa es alfa por R, ¿no? Entonces, aceleración, porque es rodadura, obviamente. La aceleración de centro de masa es aceleración de la cuerda. Claro. Este punto se mueve algo, la cuerda también se va a mover lo mismo que este punto. Entonces significa que la cuerda acelera de la misma manera que el centro de masa. Hay que recordar estas ecuaciones de acá. Ahora sí analizamos la polea, ¿sí, no? La polea hay una tensión. Una tensión T1 y una tensión T2, ¿no? Es una polea real, ¿no? Obviamente. Las tensiones no son iguales en este caso porque son una polea real. Acá está una reacción y acá está el peso, ¿no? La reacción en el punto A, que se muestra acá. Hacemos otra vez un motor de torque con respecto a centro de masa, que sería I de centro de masa por alfa. La reacción no hace torque porque pasa por el punto. El peso tampoco. El T1 sí hace torque y el T2 sí hace torque. El T1 hace torque positivo, por eso acá es positivo. Y el T2 hace torque negativo, porque lo intenta girar en sentido horario y este intenta en antihorario. Y el antihorario es positivo, ¿no? Esto con respecto a este sistema de referencia. Y alfa es negativo porque esto gira hacia allá, ¿no? Entonces, este es giro de sentido horario. Entonces, me diría que alfa es negativo. Por eso va acá negativo. Este dice entre masa, ¿no? Y recordar que la aceleración de la cuerda es, en este caso sería alfa 2, o sea, su alfa de este por R medios, ¿no? Porque está girando todo esto, está girando. Este es R medios, recuerden, este es R medios. Y ahora sí hacemos el bloque también su DCL, ¿no? Su tensión y su peso. Sería masa por aceleración en Y.
mg menos T2. Aceleración de la cuerda. En este caso no hemos tomado tomamos otro sistema de referencia, uno que se va hacia abajo, ¿no? Voy a dibujarlo acá para que el Y va hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Me origina esta ecuación acá. Ya hemos analizado el disco, hemos analizado la polea y la masa, ¿no? El bloque de masa. Ya. Obviamente, repito, van a utilizar esta ecuación de acá. Con la fricción se va a eliminar con esta ecuación de acá. Obviamente que el alfa lo van a tener que reemplazar. Esta ecuación de acá no se van a olvidar. El T2 va a ser eliminado con esta ecuación de acá. Y, a ver, si me sale al ojo, a ver, tienen que, este es más, esto lo multiplican por menos 1, ¿sí? Menos 1, más, menos, acá sería T2, sería más, y acá más y acá menos, ya. Acá lo multiplican por menos 1, acá lo multiplican por más 1, por menos 1, por más 1, suman todo y se va a eliminar todas las variables y le va a quedar algo bonito, como eso. Tienen que resolver lo que acabo de seleccionar hace ratito, ¿no? Resuelven estas 4. Como le digo, es muy fácil, es solo sumar y restar. No es complicado. ¿Sí, chicos? Repito, resuelven estas 4 ecuaciones. Está fácil. Este, este, este por menos, y suma las 4, ¿no? Y le va a salir la aceleración. Claro, pero acá está. Acá está. Acá está, mira. Acá está la aceleración alfa 2 y acá está alfa 1, mira. Uno es el doble que el otro. ¿Sí te das cuenta, no? ¿Sí? Aquí lo pongo más explícito. Sería, a ver, alfa 1 por R es igual a alfa 2 por R medios, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? De acá está, ¿no? De acá y de acá. ¿Sí? Sí, son tensiones diferentes. ¿Por qué son T1 es diferente a T2? No es diferente a T2. Porque es una polea real. T1 es diferente a T2 porque es una polea real. Como le digo, tienen que sumar las 4 ecuaciones y le va a salir muy rápido todo esto. Pero como le digo, tienen que sumar esta, restar esta y sumar esta. Y le sale al toque en un paso. Es la experiencia, chicos, la experiencia. Ya. Sí, son tensiones diferentes porque es una polar real. ¿Sí? Ya. Ya. Haciéndome caso, sumando lo que les dije y restando lo que les dije, ya va a salir la selección entre más tercios, la presión mg medios, la tensión 1 mg medios y la tensión 2 mg tercios.
De la polea es esta, su DCL, ya lo hicimos hace rato, ¿no? Acá está, sus tensiones, su alfa y todo. Ahora vaya la reacción, porque la reacción, esto nunca estuvo en las ecuaciones anteriores. Tenemos sumotorio de fuerzas en el eje X y 0 porque no se mueve la polea, no se traslada en el eje X. ¿Qué está pasando? Ya. No sería la fuerza en el eje X, la reacción en el eje X, menos la tensión, igual a 0. Entonces la fricción en el eje X sería mg medios, porque la tensión 1 es mg medios. La fuerza en el sumotorio de fuerza Y, ya la reacción en Y, menos la tensión, menos el peso. Entonces la fricción en Y, la reacción en Y sería 5 mg tercios. El módulo de la reacción sería eso, ¿no? Y obviamente la fuerza de reacción es una fuerza, es vectorial. Y los vectores se expresan como respecto al sistema de coordenadas. Entonces se expresan en componentes. Componente horizontal, componente vertical. Y entonces esta sería la fuerza de reacción en el punto de la polea, ¿no? Sí, ya. Lo único que te pedían, creo, la reacción y todo eso, la aceleración, fricción, tensión y todo eso, ¿no? Sí, la reacción, la fricción, todo. Las tensiones, la aceleración y todo, ¿no? La aceleración y todo eso, ¿no? Ya, chicos. ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? Antes de pasar a la siguiente. Pero va a estar en YouTube luego, chicos. Así que pueden tomar el screenshot en YouTube. Más tarde, plan de las 8 de la noche va a estar en YouTube. Así que van a poder pararlo en cualquier momento, ¿no? Sí. O sea, lo privilegio de acá es que ustedes me pueden preguntar en ese instante, ¿no? En YouTube ya pueden poner los comentarios, les puedo responder, pero me voy a demorar tiempo de responderles. Acá les puedo responder en ese instante. Si tienen alguna duda en ese instante de la pregunta, ¿no? Pero igual, si quieren voy a poner otra vez la pregunta para que... A ver. Voy a detenerme acá, voy a echar. Todo están en la página de ACDF, chicos. Hay una página de ACDF. Al final les comento. Voy a cerrar esto. Chicos, a ver, acá está. Acá está el problema. Repito, tienen que hacer DCL acá, DCL acá y DCL acá. Sumatorio de torques acá y acá y resuelven ecuaciones. Así de simple. Ya. Ahora, dado que no tienen dudas con respecto a este ejercicio acá. ¿Otra duda? A ver, voy a ver cuántos ejercicios quedan. Ya, chicos, quedan muchos problemas. Quedan 4 problemas, 3 problemas, ya. Ustedes dicen, ustedes eligen. Hay uno de hay uno de choques y energías, hay otro de momentos, o sea, de momento angular y hay otro de momento de lineal.
Es igual. Sí, también. Sale igual. Momento angular. Hay momento angular, momento lineal y choques. Con momento angular incluido. Ustedes eligen. ¿Qué desean? ¿Cuál de las tres preguntas? Momento angular, choque. A ver, hay 5 votos para. A ver, hay 2 votos, 3 votos. 3 contra 4 votos contra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contra 4, chicos. Voy a dejar 20 segundos más, ¿no? Mientras veo las preguntas. Momento angular, momento codo, ¿cuántos más? Esperen, chicos. Ya, chicos, que momento angular entonces queda. Y entonces voy a resolver una en momento angular. Una momento angular con choques. Sí hay una, creo. Ya. Ahorita estoy descargando el archivo. Ya, después de haber solucionado problemas técnicos, ahora sí continuamos momento angular. Yeah, vamos a plantear momento angular. Chicos, recuerden, es ACDF. Tenemos canal y ahí están todos los videos de todos los talleres que hacemos. Ya continuamos con este problema acá. Es momento angular, el L y toda esa vaina. Y choques y todo, ya. Dos patinadoras, A y B, de masas. Dos patinadoras, A y B. Esperen. Ahora sí. Dos patinadoras A y B de masas M y 2M, respectivamente, se mueven sobre un piso horizontal liso, con velocidades opuestas. Ver figura. Claro, pues porque uno se mueve para allá y el otro para allá. Velocidades opuestas. Las trayectorias de las patinadoras están separadas una distancia de 3L. Eso quiere decir una patinadora está acá y la otra está acá, ¿no? Por algún momento va a llegar acá. La patinadora A, la que está acá, en la parte inferior, lleva una varilla de masa despreciable y de longitud 3L, perpendicular a su trayectoria. Cuando las patinadoras se cruzan, la patinadora B
Es que va a estar en YouTube. A los problemas lo voy a mostrar al final y ustedes lo van a poder ver en cualquier momento. Así que va a estar en YouTube, chicos. Y va a estar en YouTube. Pueden tomar el screenshot en cualquier momento. Ya. Repito, la patinadora A lleva una varilla. Acá está la patinadora A. Patinadora A, 3L, perpendicular a su trayectoria, ¿no? Cuando las patinadoras se cruzan, y estas junto con la varilla, ¿no? En un momento la patinadora B va a estar acá y justo van a estar en la misma línea. Coge la varilla y estas junto con la varilla comienzan a girar con velocidad angular, ¿no? Llegan acá y las dos empiezan a girar. Omega, desconocida respecto del centro de masa. Ojo, del centro de masa del sistema, ¿no? El sistema formado por la varilla y las dos patinadoras. Datos M, B sub 0, B sub 0, L y G. Determinar. ¿Qué me piden determinar? La velocidad y el vector posición del centro de masa del sistema formado por la varilla y las dos patinadoras. Un instante justo antes de que B agarre la varilla. ¿No? O sea, antes que B agarre la varilla, justo acá, en ese instante acá. Pide la velocidad y el vector posición del centro de masa. Ubique el origen del sistema de referencia en la figura sobre la patinadora A. Entonces, acá va a estar mi sistema de referencia. B, el vector momento angular, el L, del sistema conformado por la varilla y las patinadoras respecto al centro de masa del sistema en instante justo antes de que B agarre la varilla. O cuando B está acá, ¿no? Antes de agarrar la varilla. Justo en ese instante acá. Determine la velocidad angular omega respecto al centro de masas del sistema cuando las patinadoras. Determine la velocidad angular del sistema con respecto al centro de masa. Omega, centro de masa del sistema, cuando las patinadoras giran alrededor del centro de masa del sistema, conformado por la varilla y las patinadoras. O sea, cuando está girando, me piden hallar el omega, la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, comenzamos. A ver, recordando primero la velocidad y el vector posición. ¿Sí? Justo antes de tomar la varilla. Miren, en ese instante acá, justo ahí, antes de tomar la varilla, ¿no? El tema de referencia está acá con respecto al A. ¿Sí? El gráfico está sencillo. La posición entre masas sería que la masa de A por su posición más la masa de B por su posición entre la masa total. ¿No? Eso ya saben, supongo. Reemplazamos X, la posición de A, ¿cuánto es? 0, 0. ¿Por qué? Porque mi sistema de referencia está en A. Entonces, ¿cuál es la posición de A? 0, 0. La posición de B sería 0 en X y en Y 3L. La masa total sería 3M. Entonces, el X de centro de masa es igual a 0,L, ¿no? Ustedes mismos operan si quieren y ahí les sale. Ahora sí vamos a la velocidad de centro de masa. Que sería la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B, entre la suma de total de masas. Entonces sería 2m por la velocidad de A, que es b sub 0,0, y más m por la velocidad de B, que es menos b sub 0,0, lo de la masa total, que es 3m. Entonces, al operar, sumar y restar, obtenemos que la velocidad de centro de masa es b sub 0 entre 3. Si hallamos la posición y la velocidad de centro de masa justo antes de chocar de todo el sistema. No consideramos la barra porque la barra no tiene masa. Ese es dato del problema. Si la barra tuviera masa, también tendríamos que considerarla. Pero no lo consideramos. ¿Por qué? Porque te dice el problema que no consideres la masa de la barra. Pero así. El momento angular
El L antes con respecto al centro de masa es del sistema es igual a L del A, o sea, de este cuerpo con respecto al centro de masa, más el L del otro cuerpo, ¿no? Con respecto al centro de masa. La posición de A con respecto al centro de masa sería la posición de A menos la posición del centro de masa. Y eso es, la posición de A es 0, 0 y la posición del centro de masa es 0, L. Entonces la posición de A con respecto al centro de masa es 0, menos L. Lo mismo con B, porque ahora vamos a hallar todo con respecto al centro de masa. Entonces la posición de B con respecto al centro de masa es igual a la posición de B menos la posición del centro de masa. Y esto será 0,3 L, ¿no? La posición de B menos 0, L, ¿no? Entonces sería 0,2 L. ¿No? Entonces la velocidad de A con respecto al centro de masa es la velocidad de A menos la velocidad del centro de masa. ¿Entiendes ya más o menos el proceso de movimiento relativo? La velocidad de A es B sub 0, 0, ¿no? Y la velocidad del centro de masa lo hemos hallado hace ratito. Lo mismo con B, ¿no? Entonces, el momento angular antes del sistema de centro de masa, ¿se acuerdan qué es, no? Es R, la vector posición, por la velocidad, producto cruz, por la masa. Lo mismo acá, ¿no? Para el B. Sería su masa por su posición, producto cruz con la velocidad. O R por P, creo que ustedes lo ponen también, ¿no? Ahí está. Reemplazamos todo con respecto al centro de masa. Tenemos K, ¿no? La dirección K, la dirección que está saliendo de la pantalla. Entonces tenemos que la momento angular antes, o sea, justo en ese instante antes que agarre la varilla, es este, ¿no? Es 4m b sub 0 por L por vector K que está saliendo. Entonces ya llevamos todo con respecto al centro de masa y el momento angular con respecto al centro de masa antes también lo hemos hallado. Este es el otro que me pedían, ¿no? Esa es la otra pregunta. La A me preguntaban X entre masa y velocidad entre masa y la B me preguntaban momento angular antes del choque con respecto al centro de masa, ¿no? Y lo hemos hallado acá. Esta sería la respuesta de la pregunta B. ¿Sí? Y el vector momento angular. Ahora, si determina la velocidad angular respecto al centro de masas del sistema cuando las patinadoras giran. Ahora, cuando las patinadoras ya giraron. Cuando la patinadora ya ha cogido la varilla. Ahora, cuando la patinadora ha cogido la varilla, entonces todo este sistema va a empezar a girar, ¿no? Ya, analizamos en ese instante, a ver, sumatoria de fuerzas en el eje Z es cero, ¿sí o no, chicos? ¿O no es cero? Si es cero, porque sería el peso por la normal. Y el peso y la normal va a ser cero, ¿no? La sumatoria de las dos fuerzas, porque no se está moviendo en el eje Z. El A no se está moviendo en el eje Z. El B tampoco está que se mueve en el eje Z. Entonces, la sumatoria de torques del sistema va a ser igual a sumatoria de torques del peso por la, más sumatoria de torques de la normal, más sumatoria de torques del peso, más sumatoria de torques de la normal. Todo esto para el cuerpo B y todo esto para el cuerpo A. Sería posición por fuerza, posición por fuerza, posición por fuerza, posición por fuerza, posición por fuerza. Pero las posiciones va a ser iguales para A, ¿no? Su posición igual. La fuerza del peso más la fuerza normal va a ser cero y también para B. Entonces la sumatoria de torques del sistema va a ser cero. Entonces, si la sumatoria de torques del sistema es cero, ¿qué significa? Que se conserva el momento angular, chicos.
con respecto al centro de masa, porque el torque es con respecto al centro de masa. Entonces, si sumatorio de torque es igual a cero, implica que el momento angular se conserva, lo que genera que el momento angular antes sea igual al momento angular después. El momento angular después, o sea, después que ya están girando, sería así, ¿no? De A con respecto al centro de masa y de B con respecto al centro de masa. Sería esto, ¿no? Su posición después, su velocidad después, su posición después, su velocidad después, tanto de A como de B, ¿no? Si un producto cruz de la velocidad de la posición, sería K, ¿no? Eje K, saliendo, ¿no? Sería velocidad por posición, sería saliendo de la pizarra, saliendo de la pantalla en su caso. También para B. Entonces, ya. XA con respecto al centro de masa después del choque va a ser L, porque A está con respecto al centro de masa L, ¿no? Eso lo pueden verificar en los cálculos anteriores. Y XB con respecto al centro de masa también va a ser 2L. La masa va a ser igual a M. Así. La velocidad no se sabe todavía, la velocidad es. Pero recordemos que tenemos que acá ver una figura geométrica. El centro de masa está acá. Entonces este cuerpo va a tener una cierta velocidad. Velocidad de A. Entonces este cuerpo va a tener otra velocidad, ¿no? Velocidad de B. ¿Sí? Y si tú estás jalando omega, si este es el centro de giro, miren, entonces la velocidad en B, ¿cuánto va a ser? La velocidad en B va a ser ¿cuánto? Va a ser el omega por toda esta distancia acá, ¿no? Toda esta distancia de acá hasta acá. ¿Cuánto esta distancia? Es 2L, ¿no? ¿Sí? Y acá en A, esto va a ser igual cuanto al omega, porque el omega es igual para todos, porque es el mismo cuerpo. Y este centro de masa, ¿no? Si es 2L, entonces va a ser L, ¿no? ¿Sí? Porque está girando. No acá, como le dije. ¿Sí? Reemplazamos las velocidades por omega por 2L por omega por L. Obtenemos esa relación. Tendríamos 6m por L cuadrado por omega. Y recordamos que el momento angular se conserva porque la sumatoria de torque es igual a 0. Entonces igualamos, ¿no? 6ml cuadrado por omega es igual a lo que hemos hecho anteriormente. Entonces el omega nos sale, el valor de ahí, ¿no? Omega nos sale, al despejar todo, omega nos sale 4b sub 0 entre 6l cuadrado. Sacando la mitad sería 2b sub 0 sobre 3l cuadrado. Y es el valor de omega. Y es todo, creo, ¿no? Y de valor de omega justo después de que el sistema esté girando, ¿no? Esté girando el sistema. Pero me piden vector omega, así que el vector omega también sería dirección K, ¿no? Porque el vector omega es paralelo a él. No siempre, en este caso sí, porque ustedes están llevando física 1, en física 1 sí es. Ya, chicos, ¿alguna duda con respecto a esa pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos?
No hay pregunta con respecto al momento, a la expresión momento angular que hemos hecho. Y así no hay preguntas, voy rápidamente a una pregunta más. A ver, creo que una pregunta de... Genial. Ahí vamos a ver si hay una de choques, ¿ya? Vamos a una de choques. Choques y momento angular. Y parecido, pero con, una diferencia. De que ya no es choque en los extremos de una varilla. Es choques con respecto a su masa. A ver, vamos a ver. Ya. Vimos este problema de rodadura. Gira, gira, gira. Las L's. Ya, este es el último problema por ahora. Porque no creo que nos alcance tiempo para otro más. A ver, se tiene una barra uniforme. Acá hay una barra homogénea de longitud L y masa M, colgada en la posición vertical de un pivote que pasa por el punto A. Acá está el pivote. Y se encuentra inicialmente en reposo. No se mueve. Una bala de masa M entre 20, acá hay una bala de masa M entre 20, se dirige hacia el centro del centro de masa, hacia acá, con rapidez V sub 0, tal como se muestra en la figura. La bala colisiona con la barra en su centro de masa, de forma totalmente inelástica. Colisión plástica, dice acá, ¿no? Cuando se refieren a totalmente inelástica, es igual a colisión plástica. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos cuerpos se vuelven uno y van a continuar el movimiento, los dos siendo un solo cuerpo. E instantánea. ¿Qué significa que es instantánea? Que se demora muy poco el choque. Un DTT muy pequeño. Tienen datos la masa, el L, la gravedad, B sub 0. Y de la barra, es entre más ml cuadrado doceavos. Ya. Para el sistema conformado por bala y barra, por la bala y la barra, por la barra y la bala, puedo afirmar que el momento angular del sistema respecto a, o sea, respecto a este punto de A, se conserva justo antes y justo después de la colisión. ¿Es verdadero o falso? O sea, es verdadero, pero ¿por qué? Luego nos piden determinar la velocidad angular que adquiere la barra justo después de la colisión. Cuando los dos están ya, son un solo cuerpo, se mueven, ¿no? Un poquito. Se mueven, entonces te piden ya cuando los dos, cuál es la velocidad angular. O sea, cuál es el omega. Determina la altura máxima que puede llegar al centro de masa del sistema con respecto a su posición inicial mostrada en la figura, luego de la colisión plástica con la bala. O sea, la barra con la bala van a salir con una cierta velocidad todo el sistema y en un momento va a llegar a detenerse, ¿no? Y esa va a ser la altura máxima. Primero vamos con la A. El momento angular se conserva del sistema con respecto al punto A. Vamos a ver. Vamos a hacer torque, ¿no? Con respecto al punto A. Sería el torque de... Sería el torque de la reacción de A, ¿no? Porque hay una fuerza de reacción. Torque del peso de la bala y torque del peso de la barra, ¿no? Y ese torque es cero. ¿Por qué? Porque el toque de la reacción en A es cero porque la reacción pasa por el punto A.
No hay vector R. El torque del peso es cero también. ¿Por qué? Porque la línea de acción del peso de la bala, miren hacia abajo, está en la misma línea que el punto A, de cero. Y el torque del peso de la barra con respecto a también es cero. ¿Por qué es cero? Porque está en la misma línea de acción, ¿no? El peso de la barra que está acá está justo en la misma línea que A. Entonces el R va a ser esto, ¿no? Y este vector es paralelo a esto. Y dos vectores paralelos, producto cruz, es cero. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No? A ver, si A es paralelo a B, entonces si A es paralelo a B, entonces A por B es cero, ¿no? ¿Sí? En este caso, este es R. Ahí ven R, ya que está el peso, ¿no? El R y los pesos son paralelos, entonces el torque va a ser cero. Entonces ya, sumatorio de torques es igual a cero con respecto al punto A. Entonces, si la sumatoria de torques externos es cero, el momento angular se conserva, ¿no? Entonces, esa sería la parte A que te piden, si se conserva el momento angular o si no se conserva. Si se conserva, ¿por qué? Porque la sumatoria de torques es igual a cero. Esa sería la respuesta de la A. Ahora sí, como sabemos, el L del sistema sería el L de la barra más el L de la bala. Y el L es igual a R por P, ¿no? Pero también el L es I por omega. ¿Qué pasó? Ah, es que hay dos componentes de la reacción. O sea, en todo el movimiento va a haber dos componentes de la reacción. Esa es una manera general de expresarlo. Va a haber una reacción acá, una reacción hacia arriba, y va a haber una reacción así, ¿no? Cuando se esté girando, ¿no? Cuando esté girando va a haber una reacción. Entonces, en general lo puedes poner de esta manera. O puedes ponerlo de esta manera, ¿no? Puedes descomponer en reacción en X y reacción en Y. Igual, los torques de los dos es igual a cero, porque pasa por el punto. ¿Sí? Estoy haciéndolo de manera general. ¿Sí? Entonces, el momento angular del sistema, el R de la bala, ¿cuánto es? Con respecto al punto A, sería cero en X, obviamente, menos L medios, esto es L medios, cero en Z, ¿no? Por el momento, que sería la masa, por su velocidad, de la, su velocidad en eje X, ¿no? Velocidad. Cero en Y, cero en Z. Más el momento angular de la barra por omega, pero omega es cero, ¿no? Al inicio, antes del choque, justo antes del choque. La barra está girando, no está girando. Entonces, si la barra no gira antes del choque, el omega es cero. Entonces tenemos, ¿no? El sistema que sería 0,0 ml b sub 0 entre 40. Hace un producto cruz, ustedes ya saben. Y ahora sí vamos a justo después del choque. Igual, ¿no? El momento angular del sistema va a ser el momento angular de la bala más el momento angular de la barra. Sería lo mismo, ¿no? La posición de la bala por momento más momento de inercia por omega, velocidad angular. Emplazamos, ¿no? Justo después del choque, también la exposición va a ser justo ahí nomás. Este va a ser m por 20. Acá está. La velocidad de la
Este va a ser justo, este va a ser la velocidad de la bala, ¿no? Justo después del choque, cuando todo el sistema ya se está moviendo como omega. Sería omega por el radio de giro, ¿no? Y si la bala está acá, el radio de giro, ¿cuánto es? L medio. Entonces sería L medio por omega, ¿no? Esto ya es después del choque. Yo no conozco omega. El momento de inercia de la barra con respecto a es igual a cuánto. Sería este momento de inercia con respecto al centro de masa, más el por Steiner sería m por la distancia de A y centro de masa al cuadrado, ¿no? La distancia del punto A con respecto a este es el centro de masa. Con respecto al centro de masa es igual a L cuadrado, ¿no? Este es A y este es el centro de masa, L cuadrado. L medio, ¿no? Esa es la distancia entre el centro de masa y el punto A. Entonces, al todo, a multiplicar esto, producto cruz, y sumar con esto, obtenemos el L del sistema después del choque, justo después del choque. Y miren, tenemos este justo después del choque y tenemos antes del choque. Hace rato hemos demostrado que se conservan. Entonces los dos deben ser iguales. Conservación de momento angular. ¿Por qué? Porque su motor de torque es igual a 0 en el punto A. Sale que omega es igual a 6 b sub 0 entre 83 L. Entonces el omega como velocidad angular va a ser igual a esta, ¿no? Porque omega en este caso es paralelo a L, ¿no? Y L está en Z. Así que ya. Entonces ya hemos hallado lo que nos pedían, la velocidad angular justo después del choque. Lo hemos hallado por conservación del momento angular. Todo con respecto al punto A. Ya. Entonces ahora vamos a ver la altura máxima. No, acá está la barra y acá está la barra cuando se mueve, ¿no? Vamos a analizar justo el centro de masa. El desplazamiento del centro de masa es el mismo desplazamiento que acá, la vertical, ¿no? Obviamente. Cada punto se desplaza de la misma manera. ¿O no? Sí, sí. ¿O no? Entonces recordamos que variación de energía cinética del sistema es trabajo de todas las fuerzas, ¿no? Lo que hemos visto al inicio. ¿Qué fuerzas hay? El peso de la bala, el peso de la barra y la reacción, ¿no? Y acá hay energía del sistema. Final menos inicial. Final es cero, ¿no? Porque todo el sistema está quieto al final. Porque yo quiero la altura máxima, ¿no? Por eso el sistema tiene que estar quieto. Por eso la energía cinética final sería cero, ¿no? Entonces sería inicial sería la energía cinética de la bala más de la barra, ¿no? Todo pasa al otro lado, sumar, cero. Y recordamos que la bala y la barra, ¿no? La bala se mueve, así que una velocidad no hay problema, pero la barra es un cuerpo rígido, así que se mueve y rota. Entonces hay dos energías cinéticas, de rotación y traslación. El trabajo de la reacción es cero, porque el punto de la reacción nunca se mueve, está siempre quieto. Cero. La energía cinética de la bala es un medio de mv cuadrado, ¿no? La energía de traslación de la barra sería un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más el I, que está acá, el momento de inercia, por omega al cuadrado por un medio. Sí, es la energía rotacional. Y por omega al cuadrado entre 2, ¿no? Es igual a cero. El trabajo al peso de la bala va a ser negativo, porque el movimiento está hacia arriba y el peso está hacia abajo. Entonces el peso va a ser negativo su trabajo. Menos MGH, H justo es lo que se ha movido el centro de masa, ¿no? Y el peso de la barra consideramos centro de masa, así que también se ha movido H. Porque ahora la barra y
la barra y la masa forman parte del mismo cuerpo, así que si uno se mueve hacia arriba H, el otro también se mueve hacia arriba H, en la posición entre masa, ¿no? Y acá está el barra y de la bala. Está acá, está acá. La velocidad entre masa es omega L medio, ¿no? Entonces, con respecto a este punto, si se mueve omega, sería por L sobre 2, ¿no? Más esto. Todo esto al inicio, estamos usando al inicio, porque al final no va a haber nada, cero. Entonces, al despejar acá el H, podemos despejar fácilmente el H y obtenemos esta relación para el H. Se van las M's, ¿no? Y te queda esta expresión de acá. Entonces, el omega te sale de esa manera, ¿no? El omega nosotros conocemos esto porque el omega lo hemos hallado hace un instante. Entonces el H tendría, al reemplazar el omega, tendría esta forma, b sub 0 al cuadrado entre 1162g. Y ya, ese sería todo el problema, ¿no? Te pedían el H. Como no hay tiempo, voy a mostrarles algo al toque. Un cuerpo rígido, se acuerdan que cada punto tiene una aceleración, ¿no? La aceleración 1 es alfa por 2r, porque es con respecto al punto O siempre cuando gira. R más R de A2, centro más alfa R, R menos R, giro, ¿no? Para un punto, traslación, rotación. No, lo pueden leer, lo voy a subir a YouTube, así que ustedes lo pueden tener con detenimiento. Es un problema que no pude mostrarles, pero lo voy a mostrar así para que ustedes puedan verlo en YouTube. Está bien explicado y ya, termino todo. Ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a la última pregunta, chicos? ¿No hay pregunta con respecto a la última pregunta que hicimos de... ¿Todo claro? Ya, genial. Y falta los agradecimientos, ¿no? Agradecemos a esas personas por ayudarnos en la elaboración de estas diapositivas y del evento, ¿no? Chicos, muchas gracias por estar presentes en el taller y van a poder ver en nuestra página de YouTube, van a poder ver todo esto, va a estar grabado y ahí pueden detener el ejercicio y todo eso, ¿no? Y ya eso es todo. Si tienen alguna pregunta me lo comentan, si no ya se pueden ir retirando, ¿no?